ya regresé para echar la comenta sobre un nuevo libro. Me ausenté, no me voy a justificar, aunque marzo estuvo caótico. Si ustedes no lo saben, estuve haciendo recomendaciones diarias sobre una escritora mexicana durante todo marzo y me llevó más tiempo. Incluso pensé en juntar todas las recomendaciones para un video en YouTube, pero iba a quedar demasiado extenso. Así que las estuve subiendo a shorts. A lo mejor algunos de ustedes llegaron a ver un short mío recomendándoles a una escritora mexicana. Pero ahora sí vamos a echar la comenta sobre esta nueva lectura que sí o sí les tenía que recomendar. Fue uno de los primeros libros que leí en el año, buenísimo. El buen mal por Samantha Schweblin, que justo hace unas semanas Samantha Schweblin ganó el premio AENA de narrativa hispanoamericana con El buen mal. Aquí nos presenta 6 cuentos que te mantendrán absorto y absorta, donde el hilo que rompe la tensión narrativa se encuentra entre lo raro y lo espeluznante, entre lo psicológico y lo sobrenatural. Y estos cuentos dejan de lado lo establecido y plantean una normalidad inquietante, cargada de extrañeza, presagiada por la degradación. El primer cuento, titulada Bienvenida a la comunidad, nos presenta a una mujer que, absorta en el hartazgo de la rutina familiar y doméstica, decide acabar con su vida lanzándose de un muelle. Resulta que no consigue ahogarse y, al no lograr su cometido, regresa a casa como si aquello hubiese sido parte de su día a día, se cambia, se deshace de las notas de suicidio que había preparado para su familia y se entrega nuevamente a la monótona rutina, recibiendo a su esposo y a sus hijas. Pero algo ha cambiado en ella, en sus hábitos, en sus prácticas. La forma en la que concibe al mundo ha sido turbada. Ella sigue inmersa en sus cosas como si nada hubiese pasado, hasta que el conejo de sus hijas desaparece y esto termina acercándola a su vecino, un güey que nos lo presentan algo siniestro, de muy pocos amigos, pero este sujeto es quien le brindará a ella una claridad perturbadora sobre su nueva existencia. El segundo cuento, titulado Un animal fabuloso, me dejó con sensaciones muy extrañas. Lo siento, pero creo que las palabras que más voy a mencionar en este video son extrañas, raro, inquietante. Pero sí, el tono de este cuento demanda cierta incertidumbre y desazón. Creo que se debe a la presencia de la animalidad, que ahorita vamos a echar la comenta más sobre eso, ahorita lo desarrollamos más. En este relato se concentra la memoria, el dolor y la pérdida. Leila, nuestra narradora, nos cuenta que recibe una llamada de Lena, quien habría sido una amiga muy cercana, solo que llevan 20 años distanciadas. Lena llamó a Leila porque quiere platicar sobre el accidente, sobre su hijo. Y aquí Schweblin se la rifa. Si hay alguien que sabe mantener la tensión narrativa en los cuentos, es ella. Porque durante la narración veremos a Leila hurgar y remover los recuerdos del pasado, sobre lo que sucedió la noche del accidente y por qué ella está ligado a eso y al hijo de Lena. Les mencioné en un inicio lo de la animalidad porque Leila cuenta que una de las últimas cosas que le dijo el hijo de Lena era que quería convertirse en un caballo. Luego Leila menciona que tuvo un momento, un encuentro con un caballo tiempo después, y termina vinculada en una especie de revelación con este animal y lo que sucedió con el hijo de su amiga. A mí me pareció muy interesante cómo concibió Schweblin este relato, porque la presencia de un animal o la animalidad en la literatura nunca es nada más porque sí. Y aquí no es la excepción, porque en el momento en que aparece el animal, pareciera que el relato toma una atmósfera peculiar, insólita. Y justo vi una entrevista que le hizo Claudia Piñeiro a Samantha Schweblin. Claudia Piñeiro es una autora argentina buenísima también. Estaban hablando sobre el buen mal y terminaron hablando sobre la animalidad o la presencia de los animales en los relatos, que de hecho el aura del siguiente relato también se rige por la presencia de un animal. Pero a lo que iba, lo que le comentaba Samantha a Claudia, era que la animalidad y los animales en sí siempre le habían parecido fascinantes e inquietantes a la vez. Mencionaba que al final son seres que no podemos comprender del todo, pues existen limitantes entre nosotros y la más absoluta es la comunicación. Y por lo mismo Samantha trata de abordar la presencia de los animales en sus textos de forma que irradien una naturalidad y que al mismo tiempo trastoquen la realidad narrativa. Se me hizo súper interesante escucharla hablar sobre eso, porque mencionaba también acerca de este espacio liminal entre personajes y los animales. Creo que ella logra retratar puntualmente cómo se da este espacio liminal en este cuento Un animal fabuloso y en el siguiente, titulado William en la ventana. William en la ventana fue un cuento que me produjo mucha angustia y tristeza. Fue el que pegó personal. Yo tengo 9 gatos, entonces ahorita que les empiece a platicar yo creo que me van a entender por dónde iba.
William en la ventana gira en torno a nuestra narradora, una mujer que se encuentra en un retiro de escritores en Shanghái. La veremos cómo va conociendo a otros escritores en su estadía, sus rutinas y también cómo crece su preocupación porque su esposo se encuentra en Buenos Aires lidiando con el cáncer. Constantemente veremos cómo nuestra narradora entra en esta disyuntiva sobre si lo correcto es seguir en el retiro o ir a acompañar a su esposo, aunque este siempre le da ánimos de que continúe, que siga escribiendo, que pronto podrán reencontrarse. Sucede que ella entabla una amistad con Denise, una irlandesa que también es parte del retiro. Denise es mayor que ella y se da cuenta que ambas comparten esta especie de sensación de amenaza o advertencia de que pueden perder a su ser querido, solo que Denise no teme perder a su esposo, ella teme perder a su gato William. Pasan los días y para el cumpleaños de Denise, todos los que se encontraban en el retiro deciden hacerle un festejo, pero este festejo no dura mucho, pues Denise recibe la llamada de su esposo de que William ha muerto. Lo que sucede de aquí en adelante en el relato me pareció totalmente fantástico e ilusorio y a la vez auténtico y verídico. Nuestra narradora se queda a consolar a Denise y pronto ambas comienzan a escuchar los arañazos de William. A ver, este cuento me dejó una sensación inexplicable. Sé que esto es parte del imaginario ficticio, pero claro que puedo creerte que es verdad. Esta atmósfera vivencial que crea Samantha me parece increíble y ahora no puedo dejar de pensar en este espacio liminal que se da entre los personajes y los animales. De verdad que me vuela la cabeza y como fun fact, en los agradecimientos ella menciona que no le pregunten, pero que esta historia sucedió. Como alguien que tiene bastantes mascotitas entre perros y gatos, ya me estoy metiendo yo con otros temas, la verdad, ¿no? Pero echando la comenta, me ha tocado estar ahí cuando he vivido la pérdida de alguna mascota, específicamente de una de mis perritas. El mismo día que falleció, la escuché caminando. La escuché caminando por toda la casa. Leer a Samantha fue toda una experiencia muy emocional. Y este espacio del que habla entre animales y personajes, claro que se da por el vínculo entre animales y personas. El tercer cuento es mi cuento favorito del libro y el que creo que se llevó el libro, El ojo en la garganta. El descuido de un padre podría significar el punto de inflexión en la corta vida de su hijo. Un instante de distracción del padre de nuestro protagonista podría significar el devenir de un trágico accidente. Nuestro pequeño narrador, a la edad de 3 años, se traga una batería de litio, lo que termina en una traqueotomía dejándolo mudo. Este suceso trastoca a la familia para siempre. Sin embargo, otro suceso ligado a su hijo y a la mudez marca la vida del padre, que lo acompaña durante años entre el dolor, la incertidumbre y la culpa. Hay algo en el relato que se le escapa de las manos al padre y al lector mismo. No quiero indagar más en este texto porque el factor de lo desconocido es lo que te va a dejar consternado al leerlo. El siguiente cuento, titulado La mujer en la Atlántida, fue un texto del que agarré cura, pues la autora se maneja un humor con crítica, la verdad. Pero siempre estuve expectante a una tragedia, que ese es el factor del buen mal, siempre te mantiene ante esta expectativa. Una mujer rememora las últimas vacaciones que pasó en compañía de su hermana cuando eran chicas. Además de marcar su vida para siempre, estas vacaciones fueron muy especiales porque estableció un vínculo con su hermana que le permitió conocerla de forma distinta. En esas vacaciones las chicas pasaron sus días jugando, explorando, metiéndose a jardines ajenos, hasta que descubrieron que en una de las casas que parecía estar vacía vivía una señora, una poeta alcohólica abandonada en su soledad. Las niñas deciden ayudarla y se enfrascan en esta aventura. Comienzan a visitar todas las noches a la poeta con tal de incentivarla a que vuelva a escribir, a que deje su alcoholismo. Incluso las niñas comienzan a limpiar su casa, a llevarle cosas que creen que le puedan ser útil. Hacían todo esto con una buena intención, con tal de que la poeta pudiera retomar su vida y dejar atrás este estado de soledad y vicios. Sin embargo, se desata una tragedia que las jóvenes nunca pudieron divisar y mucho menos dimensionar. La configuración de estos relatos es lo que le da el toque a que el lector se mantenga inmerso en el cuento. Que en el de La mujer en la Atlántida, la historia inicia con nuestra narradora en la adultez, reencontrándose con esta señora, con la poeta. Y así se da esta rememoración donde se construye la trama. Y es algo que Schweblin mantiene en casi todos, si no es que todos los relatos de este cuentario.
Todos dan inicio con lo que comúnmente en la literatura se presagia para los finales. Schweblin lo hace al revés y siempre es muy puntual. Samantha ha hablado sobre la intención de que el texto inicie contándote, diciéndote lo que tendrías que descubrir al final. Y eso crea una fricción interesante en la tensión que surge del mismo texto. Porque el lector, al suponer o saber desde un inicio que algo ya pasó o que cierto personaje desató o desembocó algunas cosas, cambia totalmente lo establecido. Incluso a nosotros como lector nos sitúa fuera de, nos da otra forma de mirar el texto, y ahí es donde la autora genera esta especie de reconocimiento del horror sobre lo extraño e inquietante, en lo que consideramos parte de la normalidad y cotidianidad. Porque, por ejemplo, si estamos leyendo un cuento y vemos que se está direccionando para que al final tenga presencia la muerte, que es un recurso que predomina en la narrativa, en la literatura, el final ligado a la muerte que concluya en la muerte de alguien. ¿Qué pasa cuando la muerte está presente desde un inicio? ¿Qué sucede cuando arrancas el texto con la tragedia? ¿Cómo mantienes inmerso al lector? ¿Cómo haces que el texto se siga sosteniendo solo? Que es algo que para mí lo logra perfectamente Samantha Schweblin. No es que esto sea la primera vez que se presente en la literatura, en la narrativa, ver una estructura que se interpone a lo lineal, pero la forma y lo que nos está contando Samantha es muy hipnótica. Tan simple que los cuentos están narrados en primera persona y en igual de brindarte confort en la lectura, te abruman. Hay una intimidad en la oralidad que hace que el horror crezca. El último cuento de este libro es... vaya, también igual muy desconcertante. Se titula El superior hace una visita. Nos presenta a Lidia, una mujer que constantemente visita a su madre en una residencia para adultos mayores. Y en su última visita, al retirarse a medio camino, se da cuenta que una de las residentes del asilo anda también ahí. No recuerdo si andaba en metro. Lidia ya iba camino a su casa. Cuando llega a la última estación y sale de la estación, se da cuenta que la señora también anda caminando por ahí, como que la nota desorientada, y decide llevársela a su departamento para marcar a la residencia. Una vez en el departamento les llama y les dice: oigan, está esta señora que es parte del asilo, se escapó, se salió, no sé qué pasó. Y como que los de la residencia le dicen: bueno, no es la primera vez que sucede, es fulanita. Yo creo que vamos a mandar a alguien por ella, pero no sabemos cuándo, hasta mañana, etc. Lidia atiende a la señora mientras está en su departamento. Lidia vive sola, pues su hija se mudó hace años, aunque mantiene el cuarto de su hija intacto como si viviera también ahí. Lidia no se imagina lo que iba a desatar traer a esta señora a su departamento. Yo creo que si hubiese sabido que traer a esta señora a su departamento concluiría con el acontecimiento más vulnerable de su vida, se hubiese planteado no hacerlo. El hijo de esta señora irrumpe en el departamento de Lidia, pues viene por su madre, apoderándose de la intimidad de Lidia y por lo tanto vaya de su vulnerabilidad. En este cuento lo que irrumpe la cotidianidad es la violencia. El hijo de esta señora nos lo presentan como un gimbro de personalidad y carácter muy fuerte. El tono del cuento se pone sumamente denso. No voy a spoilear. Y este pareciera que por cuestión de trama es el cuento más tranqui del libro, pero siento que es el que llega a perturbar de una forma tan atípica, porque aquí la autora ya no juega con los límites de lo sobrenatural, no. Todo lo contrario, aquí el monstruo o el mal es algo o alguien que te puedes topar en la esquina de tu casa. Eso te mete en todo un trip, la verdad. Hay una especie de complejidad narrativa en la obra de la autora, pues retrata las normas bajo las que nos regimos, la estructura social, sociocultural, política en la que vivimos, con una narrativa que descoloca a los personajes y al lector. Samantha aborda la realidad y la normalidad aunada al miedo o al mal, en este caso hacia lo desconocido, y esto se vuelve único, insólito y raro cuando lo desconocido termina siendo parte de la realidad, del día a día de uno. Es decir, la presencia del mal y el miedo hacia aquello que nos es ajeno, lo extraño que llega e irrumpe en nuestra realidad, nuestra burbuja. Todo esto lo logra Samantha en El buen mal. Espero puedan leerlo, o si ya lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. Yo los veo después echando la comenta sobre otro libro.